Hola, muy buenos días para la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS. Es un gusto contar con su participación en el webinar de hoy. Mi nombre es Tadeo Ospina y soy el gerente de marketing y comunicaciones de ALAS. Y en el día de hoy voy a ser el encargado de moderar este espacio académico. Para contextualizarlos un poco, les cuento que hoy nuestro tema va a ser sistemas de detección de humo para aeropuertos y estaciones de metro. Estaremos planteando las recomendaciones de acuerdo a normas internacionales como NFPA para esta clase de edificaciones, así como los retos que nos enfrentamos en esta clase de espacios complejos. Presentaremos las alternativas de diseño basado en el desempeño para infraestructura aeroportuaria, así como estaciones de metro. Presentaremos también el caso de éxito en aeropuertos de Medio Oriente y Europa, así como metros de España y Latinoamérica. Permítanme entonces presentar a nuestro panelista de hoy. Él es el ingeniero Josti Méndez. Josti es director latinoamericano de Vesda Extralis de nuestro socio corporativo Honeywell, con más de 20 años de experiencia en el mercado latinoamericano, con experiencia comercial y de mercadotecnia en la industria de protección contra incendios y sistema de seguridad electrónica. Antes de darle paso a Josti, les voy a dar 3 indicaciones muy concretas para el correcto desarrollo del webinar. Una, durante toda la conferencia, a través del panel de preguntas, por donde nos estábamos ahorita saludando, me pueden mandar todas las preguntas que les vayan surgiendo. Yo las voy a ir recopilando y al final vamos a dejar un espacio para que Josti pueda responderlas. Las preguntas que no alcancemos a responder, de todas maneras, se las vamos a enviar a nuestro especialista y él las va a responder directamente a los correos con los que ustedes se registraron. Por tratarse de un espacio académico, les agradezco que las preguntas vayan precisamente en esta vía. Al final del webinar, de todas maneras, les vamos a compartir el correo electrónico de nuestro panelista y ahí ya sí tienen la oportunidad de hacerle preguntas o hacer un contacto más comercial si es que así lo desean. Las memorias del webinar, que serían la presentación en PDF que van a ver en un momento, más el video de la grabación, se las vamos a estar compartiendo la próxima semana al correo electrónico con el que se registraron. Ya no le quiero quitar más tiempo entonces a nuestro panelista de hoy. Entonces, Justin, ¿me estás escuchando en este momento? Hola Tadeo, sí, 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 aquí estoy. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, te escucho perfectamente. Te voy a dar entonces el rol de presentador para que podamos ver tu pantalla. Perfecto, te agradezco en cualquier momento que pueda tener algún conflicto, que no lo creo, con el audio, me dejes saber para revisar de mi lado si tengo algún inconveniente. Claro que sí, te escuchamos muy bien en este momento. Yo voy a estar pendiente de todo el webinar. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto, bueno, lo voy a poner entonces en modo presentación y comenzamos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Alas por la invitación para esta presentación. Veo que la gente que se ha estado conectando pues viene bien representada a todo el continente. Estoy escuchando gente que está en México, en la frontera con Estados Unidos, hasta al sur de Uruguay, que hay personas conectándose, Argentina, Chile. Entonces les saludo a todos. Y un poco sobre el contexto de la presentación del día de hoy, nos vamos a referir a sistemas de detección de humo enfocado a dos aplicaciones particulares, aeropuertos y estaciones de metro. Y en particular estas dos aplicaciones o estos dos rubros específicos, porque hemos visto en nuestros países que cada vez más vemos proyectos nuevos en estos dos tipos de infraestructuras, proyectos nuevos que se están ejecutando en diferentes países, tanto de aeropuertos como de metro. Y creo que siempre es importante ver la parte normativa sobre estos sistemas. Y para poner en contexto también a toda la gente que está conectada y que tiene conocimiento de quién es ALAS, quien es una asociación que se reconoce mucho por el tema académico que presenta en los diferentes países, de diferentes especialidades, la parte de seguridad electrónica, los circuitos cerrados de televisión, los controles de acceso, sistemas de robo, sistemas de guardias, hasta los sistemas en protección contra incendios. Entonces, para mí es muy importante enfatizar mucho que un proyecto debe de venir ejecutado en una forma completa, en donde la parte contra incendio viene a dar un realce importante, porque si la parte contra incendio falla, aquí lo que estamos puntualizando es que la parte contra incendios es una ayuda, es una asesoría para salvar vidas. Y en concreto en espacios como aeropuertos o estaciones de metro, pues iremos entendiendo lo complejo que es proteger esta clase de infraestructuras, que no es una infraestructura común como un edificio de oficinas, o un hospital o un hotel. Son infraestructuras totalmente distintas. Para poner un poco en contexto este mismo punto, entendemos que un aeropuerto, pues hay mucho flujo de personas, desde la gente que trabaja ahí todos los días a los ocupantes de la misma instalación.
Más o menos una estadística reciente habla de que 1.6 millones de personas pasan por aeropuertos en toda América. Algunas ciudades más congregadas y puntos neurálgicos en nuestros países como México, Lima, Colombia, Chile, Brasil, que son puntos centrales para conexiones y para destinos, pues tienen flujos de mucho más constantes de personas. Más o menos se habla de 8.8 trillones de dólares en lo que representa la actividad económica en los aeropuertos. Y uno puede entender que, bueno, el negocio del aeropuerto es el flujo de personas, las aerolíneas que hacen su negocio al usar esta infraestructura, pero uno de los principales negocios de los aeropuertos es la venta de productos que se dan en viajes internacionales, en los famosos llamados venta de productos tax-free o sin impuestos. Es impresionante el flujo de dinero que hay en esos espacios. Cada vez que vemos aeropuertos nuevos, vemos el área que le han dedicado al área de duty free, y es impresionante lo que gastan las personas, aunque uno entienda que algunas cosas son, entre comillas, más baratas, pues hay productos de lujo que se venden ahí, y son espacios que también producen un revenue importante en esta infraestructura. En la parte de nuevas aerolíneas, pues vemos que las aerolíneas invierten en nuevos aviones más modernos, y eso lo vamos viendo también, que necesitan a veces espacios diferentes en los aeropuertos para poder aterrizar, para poder utilizar esas estructuras nuevas que requieren las aeronaves. Y un poco lo que se habla hoy día es que obviamente entendemos que hay muchas disciplinas dentro de un aeropuerto que se requieren supervisar. Entendemos de que uno utiliza el aeropuerto a bordo del avión y sale a su destino, pero internamente hay muchísimas variables que deben de conjugarse y deben de estar interconectadas para que funcione adecuadamente. Desde la entrada al aeropuerto, el espacio donde uno hace su check-in, su documentación, pasar por los filtros de seguridad que debe uno de transcurrir, la aduana que debes de pasar. Internamente lo que hace el aeropuerto pues es hacerse cargo del equipaje, de las valijas que deben de mandarlas hacia el avión. La gente interna dentro del aeropuerto, pues la gente que opera de soporte a las aerolíneas, como la gente que hace el movimiento de la aeronave para que pueda salir, la gente que hace la limpieza en la aeronave, pues debe tener cierta también intercomunicación con la aerolínea, con el aeropuerto, la gente de catering o la gente de servicio de alimentos, pues debe tener también una comunicación para entrar del avión, salir de la aeronave, hacer su trabajo y estar interconectados en una comunicación constante. Si la gente de seguridad da un aviso inmediato, pues los demás deben de parar las actividades, a no ser que puede surgir una emergencia, un evento premeditado, y la gente que da el servicio debe tener la información para no entrar a la aeronave, no entrar a la estación, al aeropuerto, en caso de que tengan ahí algún aviso de emergencia. Por cierto, me olvidé antes de continuar. El día de ayer tuvimos, yo me encuentro en este momento en la Ciudad de México, tuvimos un aviso de sismo por las alarmas que hay en la ciudad y tuvimos que interrumpir y evacuar. Espero que no se repita el día de hoy. Sería solamente en caso de que se llegue a presentar algún aviso, les haré saber y veremos qué se hace con la presentación, pero nada más quería dar este aviso antes de continuar. Pero bueno, continuando con la presentación, un poco también de lo que hablábamos de la interconexión, pues hablamos de los sistemas que están jugando en conjunto en este tipo de infraestructuras, sistemas que están hoy día automatizados. En ALAS nos hemos presentado en diferentes foros, o hay diferentes foros organizados por ALAS y por otras asociaciones referidos con esta clase de infraestructura, donde lo que queremos es que todo esté interconectado en forma automatizada. Desde la llegada de los trabajadores, la llegada del público que va a abordar los aviones, las aeronaves, pues debe de tener un espacio para colocar su auto. Si va a llegar en taxi, pues el espacio para que sea con una flexibilidad y hay un flujo rápido de vehículos. Si yo voy a llegar en metro o en un transporte público, pues debo tener una interconexión con el aeropuerto, algún tipo de túnel o de camino para poder meterme al aeropuerto. Debe de haber vigilancia para esos accesos. Una vez que la gente entra, pues debe de haber información de los horarios de las salidas de las aeronaves, que la torre de control está supervisando y reportando en comunicación con las aerolíneas, para darnos aviso de los horarios, si hay algún retraso. Toda esta información desplegarla en las pantallas que están dentro del aeropuerto,
la localización de las aeronaves para ubicarlas en las puertas de salida, de embarque, la parte del manejo del equipaje, pues dónde está la información de los códigos de barras que estoy escaneando de cada uno de ellos, que los estoy transportando hacia las aeronaves. Al momento de la salida, pues la comunicación entre la torre de control y la aeronave. Repito, en el caso de una emergencia, de que un pasajero presente algún problema dentro de la aeronave, alguna amenaza, regresar la aeronave a la compuerta, a la puerta, y eso vea afectado a otro tipo de pasajeros. Pero bueno, la información está totalmente compartida. En la parte de emergencias, que debo de suministrar informaciones en algún momento de emergencia, debo de dar algún tipo de notificación masiva o de evacuación al personal del aeropuerto y a la gente que se encuentra ahí, que uno de los problemas importantes es que como yo no conozco el área, no conozco el aeropuerto a detalle, se me tiene que notificar claramente hacia dónde dirigirme, en caso de que ya haya localizado exactamente qué emergencia es, y si ya me dijeron que evacúe, hacia dónde, cuál es el lugar más propicio para hacerlo, en un evento de algún sismo, algún incendio, o algún otro tipo de amenaza que se esté presentando. Todo eso está automatizado por sistemas de control, sistemas computarizados, y en tiempo real se me tiene que dar la información. Ahora, en el caso concreto de sistemas de detección de humo, pues entendemos que hablamos de seguridad para los ocupantes. Quiero aclarar también que en esta presentación, por el breve espacio que tengo, no podré hablar con más extensión de otro tipo de sistemas de protección. No hablaré del tema de notificación, el tipo de sirenas, el tipo de decibeles que se requieren en estos espacios. Lo diré brevemente, pero no tendré el tiempo suficiente. Me voy a enfocar solamente a la parte de detección del evento, de la emergencia. Entonces, bueno, para tener la seguridad, yo debo tener una habilidad o habilitar al personal, tener la forma de dar un aviso temprano de que se produzca esta emergencia. Un sistema de detección contra incendio se coloca con tres principios fundamentales: detectar el problema, dar el aviso del problema y hacer la evacuación. Un sistema de detección no va a evitar que exista el incendio, va a detectarlo, y lo que quiero es detectarlo lo más temprano posible. De esa forma puedo reducir el riesgo y acelerar la respuesta de ubicación del personal y de la gente que se encuentra utilizando la estructura. Como decía, proveer la información a la llegada de los pilotos para que sepan que es conveniente llegar, que es seguro llegar a la compuerta que se le ha ubicado, y que el personal y que los pasajeros puedan salir con confianza y con seguridad. Debo de maximizar de alguna forma la visibilidad de las condiciones climáticas, de alguna forma que pueden estar en relación con los sistemas de protección internos, alguna lluvia, alguna tormenta fuerte, y todo esto se produce en tiempo real para la reducción del riesgo. Entonces, lo que yo quiero es saber cuál es el sistema ideal de detección de humo, de calor, de flama, para esas condiciones a las cuales yo me voy a enfrentar en las diferentes áreas que voy a encontrar en un aeropuerto. Una de las normas que utilizamos para la protección de aeropuertos, que nos dan cierta pauta o guía, es la NFPA 415. Esta es una norma para edificios terminales de aeropuertos. Hay otras normas dentro de NFPA para las áreas de líquidos inflamables, relacionadas con otro tipo de áreas dentro del mismo aeropuerto, pero para la parte de edificios terminales y de espacios eléctricos utilizamos la 415. Y en esta nos dice que si el espacio es mayor a 1,115 metros cuadrados, que es un espacio, digamos, si lo vemos en metros cuadrados de 33 por 33, espacio pequeño, si es más grande de esto, debo de contar con rociadores automáticos. El rociador automático es aquel sistema que va a aventar el agua una vez detectado el fuego, el incendio, y va a producir un momento de control del incendio mismo, para lograr que la evacuación se produzca con rapidez. Adicional a esto, debo de contar con hidrantes distribuidos en la parte de las rampas y las laterales de las calles internacional edificio terminal. Debo de contar con extintores portátiles, matafuegos, esto acorde a la NFPA 10, y debo de contar con un sistema de alarmas de incendio y comunicaciones acorde a NFPA 101. NFPA 101 es aquella que me va a decir dónde colocar los detectores, pero los sistemas, qué tipo de sistemas deben de acompañarse. Por ejemplo, nos dice que debo de contar con un medio de notificación visual y audible para los ocupantes del espacio terminal. Debo de contar con sistemas de detección de humo, debo de contar con sistemas de detección
No me dice específicamente de humo, de calor, de flama. Eso lo debo de decidir de acuerdo a las áreas que yo voy a proteger, ver cuáles son las características de ellas para elegir el detector ideal. Y debo de contar con aviso automático manual para el caso de una emergencia, dar el aviso a los ocupantes, a los que trabajan dentro del aeropuerto y posteriormente encender las sirenas para lograr o una reubicación o una evacuación. Que normalmente los sistemas de detección de humo deben estar basados también en la NFPA 72, ya al momento de su instalación. Sobre la parte de espacios particulares dentro de una infraestructura aeroportuaria, pues contamos con los centros de control, con los data centers que están dentro de estos lugares, dentro de estos recintos, que deben de ser protegidos. Y una de las estadísticas que conocemos, que encontramos dentro de los espacios de data centers, que ven en esta estadística, o centros de control también, es que la mayor parte de fallas relacionadas con, dentro de estos espacios, el causal número uno son la falla de energía eléctrica. Ese es el causal número uno de que un espacio donde está la torre de control o los data centers dentro del aeropuerto fallen, es por energía eléctrica. Un suministro inadecuado, alguna falla, alguna eventualidad, algún incendio, falla la energía y puede tener un problema este espacio. Otra de ellas sea el fuego mismo. El contribuidor número 2 es el fuego dentro de estos recintos. Pero en la estadística muy trascendental es si el problema dentro de un espacio como estos, que ya sea una torre de control o un data center, el punto de problema es el fuego, la duración para que el espacio vuelva a restablecerse es mayor que si fuera solamente la energía eléctrica. Es decir, si hay un conato de incendio en un data center, para que vuelva a restablecer tarda más tiempo que los demás causales que vemos en la estadística. Y esto es muy representativo en un espacio como aeropuertos. Por ejemplo, en el año 2016, Delta Airlines en Estados Unidos sufrió un percance, uno de sus hubs, uno de sus data centers, dentro de los principales hubs que está en Atlanta, Estados Unidos, sufrió un conato de incendio. Paró la comunicación de esa torre de control, paró la comunicación con las aeronaves. Y lo que causó ahí fue que cerca de 2.300 aeronaves en vuelo tuvieran que bajar, tuvieran que aterrizar, porque no había comunicación puntual con ellas. Entonces, por el riesgo que eso representaba, tuvieron que bajar las aerolíneas. Esto representó una pérdida para la aerolínea de cerca de $300 millones, solamente por unas horas que estuvo detenido el espacio y todas las aerolíneas que tuvieron que detenerse y la pérdida de tiempo de las personas y los pasajeros. Entonces, vemos que un incendio, entre comillas, pequeño, puede repercutir en horas, en dinero y en reputación de la aerolínea, que pudo haber sido evitado si hubiera tenido un sistema adecuado de control, de protección, que en el caso de esta aerolínea no lo fue, no lo contaba con él, tenía un sistema muy viejo, no estaba actualizado, sufrió un percance y tuvieron esta pérdida importante. Ahora, otro de los puntos más fundamentales de entender la protección de estos recintos, lo vemos en esta foto. En esta foto vemos unas máquinas que producen energía eléctrica, un espacio mayor, mayúsculo, en un depósito grande, alto, en donde podemos ver la dificultad que es detectar el evento antes de que sea ya un daño permanente y falle. ¿Por qué? Porque si el lugar es alto y lo que estoy protegiendo son eléctricos o electrónicos, la cantidad de humo que se produce es menos densa que proteger un espacio, por ejemplo, una habitación de hotel o una oficina donde hay combustibles sólidos. En un lugar como este es el fuego eléctrico el principal riesgo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que los sistemas de detección normal vemos que van a requerir cierta cantidad de humo. Tradicionalmente requieren una cantidad de humo específica. Normalmente los sistemas de detección de humo requieren un porcentaje equivalente al 2% de humo dentro de la cámara del detector, adentro de la cámara del detector para poderse alarmar. Entonces, como ven aquí, del lado izquierdo vemos lo que representaría un oscurecimiento de apenas el 0.05 o 0.05% de oscurecimiento. Es decir, si ahí hubiera un poco de humo, y ese humo oscurece la vista un 0.05%, prácticamente tendría un 97% de visibilidad. Pero eso que está diciendo ahí el 0.05 es que ya hay humo, ya hay unas partículas de humo que se están
produciendo, se está generando un calentamiento a los motores, a los cables eléctricos que están dentro de la máquina y ya está generando humo. Esto representa un punto 97% de visibilidad. Si hubiera más humo, que ese humo oscurezca el espacio ahora en un mayor porcentaje, ahora tendríamos humo oscureciendo el lugar en un 0.5%, tendría ahora 75% de visibilidad. Pero hasta este momento los detectores que están en el techo aún no se activan, los detectores de humo puntuales. Si yo meto más humo, hay más producción de humo, la máquina se está incendiando y ya produce más humo la máquina, equivalente al 1%, ya representa un 50% de oscurecimiento. Prácticamente ya no estoy viendo la mitad del espacio. Y cuando hay un 2%, prácticamente hay 0% de visibilidad. Claro, este 2% es si estuviera oscurecido todo el lugar. Normalmente no es así, normalmente solo es una columna de humo que sube. Pero lo que quiero decir es que al 2% es cuando los detectores puntuales se van a activar. Lo que yo quiero en una infraestructura crítica como un aeropuerto o una estación de metro es producir las alarmas en este rango de acá. Entonces, para que yo pueda poner los detectores de humo en un lugar adecuado y producir la alarma, debo saber cuánto humo es el suficiente para activar mis alarmas y no esperarme a que el daño sea mayor en un lugar donde la estructura es alta, los riesgos son eléctricos, electrónicos, y debo de evacuar de inmediato porque en un aeropuerto tengo gente ocupando las terminales que quiero sacarlas a un lugar seguro. Entonces, la forma en la que se diseña en aeropuertos un sistema de detección ya no es por el modelo prescriptivo que nos dicta la NFPA 72. Un modelo prescriptivo es usar el libro, decir literal lo que dice de proteger y colocar los detectores de una forma común y corriente. El diseño basado en el desempeño es una solución que yo voy a evaluar las condiciones del espacio, voy a ver qué cumplimiento de códigos requiero locales, requiero además lograr con esto una continuidad del negocio y un manejo a los riesgos del sitio, y para ello tener un diseño mucho más adecuado. Un diseño basado en el desempeño puede significar que los detectores estén colocados en áreas distintas. Yo evalúo en un diseño basado en el desempeño modelos computacionales, modelo el espacio, lo pongo en un sistema de cómputo, en un software, veo cómo se va a producir el incendio, hacia dónde se va a mover el humo, le meto parámetros como temperatura, sistemas de aire acondicionado, qué materiales hay cargados adentro, cuáles son las temperaturas ambientales en el recinto, modelo cómo se va a mover el incendio, hacia dónde se iría el humo, en base a las cargas térmicas que hay en el sitio, y en base a esto yo puedo producir escenarios de hacia dónde se va a producir el incendio y mover. Entonces, en un lenguaje simple de lo que significa un diseño basado en el desempeño, es una solución costo efectiva porque pudiera ser incluso que el software me dice que utilice menos detectores, pero colocados en una ubicación estratégica. Y esto lo hace porque el software va a modelar cómo se va a producir el incendio en su interior. Puedo tener un sistema cualitativo, es decir, que el detector sea mucho más sensible, más disponible para mantenimiento y pruebas, y cuantitativo. En lugar de que yo espere el tiempo indefinido a ver a qué hora se activa el detector en el techo, yo puedo saber a través de este modelo que en ese lugar el sistema de detección va a activarse por lo menos 60 segundos después de que el conato inicie, y de esa forma yo puedo tomar mis decisiones inteligentes y procedimientos para evacuación, apertura de puertas, cierre de puertas cortafuego en pasillos largos que tienen los aeropuertos, en los corredores, tomar esta clase de medidas. Yo puedo improvisar las respuestas de evacuación, repito, lograr unos tiempos de evacuación mucho más rápidos para la gente, basado en esos modelos, que justamente esto es lo que comenta esta línea, que es el modelo CFD, que es lo que utiliza el sistema para modelar estos escenarios, y además puedo predecir hacia dónde se va a ir el humo y los gases que se van a producir. Por lo tanto, los sistemas de ventilación y control que yo haga acá, voy a atrapar el humo y lo voy a sacar de una forma más oportuna. Puedo controlar este humo a través de seguimientos como la norma NFPA 92 y 90A, que se mete con los sistemas de aire acondicionado para el cierre de compuertas de los ductos de aire, y poder modelar cómo hacer el control una vez detectado el humo en los diferentes escenarios.
Y uno de los principales problemas de los diseñadores es que para diseñar estos sistemas con la presencia de humo, es saber que el humo cuando se presente va a ser incipiente en su inicio. De esta forma, al modelar con este software CFD, puedo dar los diferentes escenarios en días fríos, en días calientes, cómo van a impactar en la presencia del humo, qué tan rápido va a llegar en un clima muy frío, en un clima muy caliente el humo, hacia dónde se va a mover, porque además en una terminal tengo muchos lados con ventilación lateral que pueden hacer que el humo se vaya hacia una dirección específica. Entonces, en base a estos modelos, los diseñadores predicen de una mejor forma los diferentes escenarios y logran tener una colocación y selección de una tecnología mucho más eficiente para lograr la detección más rápida. Y obviamente eso me da sistemas de control con una proyección más eficiente, repito. Voy a ponerles este pequeño video, no sé si alcanzan a escuchar el audio, pero es simplemente una prueba que se hizo similar a lo que estoy mencionando de los modelos basados en el desempeño. Y en este video lo que van a ver es dos tecnologías trabajando en un lugar alto, que podemos ver, este es un almacén de ropa, pero en un aeropuerto. Tengo las terminales donde llegan la carga de los aviones que mandan a las diferentes ciudades, se almacenan por algunas horas o días, se importan en el país y llegan a distribuirse. Entonces también encontramos almacenes donde tenemos esos riesgos. Entonces lo que van a ver aquí es cartón que se está quemando, que se está incendiando, y la cantidad de humo que esto produce. Van a ver que es un humo muy poco visible, casi no es visible a la vista, y van a ver el momento en el que el sistema de detección se activa, de humo, el sistema de detección de humo se activa. Tenemos el fuego al quemar el cartón que está en este material, en este almacén, y ese humo ya está generando una prealarma. Ya el humo que se está produciendo activó una prealarma en ese detector de humo, está activando una alarma inicial o temprana con ese conato de incendio. El conato ya ha sido detectado, ahí pudiera iniciar mis procedimientos de protocolos de evacuación o de aviso y de alerta. El humo sigue creciendo, por lo tanto tengo un aviso mayor de incendio. Ya ha sido detectado por el sistema de detección temprana de humo. Y la cantidad densa de humo que están viendo ahora fue generada manualmente, llega al techo, se activa el detector puntual y se activan las alarmas. Bueno, lo que pudieron ver rápidamente en este video breve es que la cantidad de humo cuando inició el pequeño conato fue muy pequeña para poder dar un aviso temprano, y al ahogar el fuego manualmente el humo fue mucho más denso, subió una columna muy densa de humo que vieron ahí, que como vimos anteriormente, esa cantidad de humo ya es la que activa un detector de humo puntual, pero requiere una cantidad densa de humo para lograr este efecto de una cantidad densa de humo, y esto en un incendio significa mayor tiempo para poder ser detectado este conato de incendio. Entonces, evaluando justamente estas probabilidades, que justamente el riesgo es equivalente a la probabilidad por la consecuencia, las consideraciones clave que debo de tomar en cuenta es que ese riesgo en la infraestructura de que estamos hablando es una infraestructura de capital muy alto, son aeropuertos con costos elevados, especialmente los aeropuertos nuevos que hemos visto que se han construido en los diferentes países en los últimos 10 años para acá. La custodia de los activos que tiene el aeropuerto, las aerolíneas que están guardadas en los hangares, los túneles de acceso a la aerolínea donde están las personas acumuladas en una gran cantidad, el área de carga, las aduanas, el área de los equipajes, las tiendas de consignación que les hablaba, que es uno de los assets de los activos más importantes de un aeropuerto, porque es donde generan la mayor cantidad de ingresos, las tiendas de duty free. Pues son los riesgos que debo de contemplar. Pues sabemos que hay una gran concentración de pasajeros, especialmente en temporadas altas, pues hay aeropuertos llenos que ya no tienen ni la capacidad, pues hay una cantidad importante de personas. Las operaciones con carga elevada de combustibles, sabemos que las aeronaves pues están constantemente en riesgos de los combustibles al cargar a la aeronave, los hangares donde están almacenando el combustible. La operación eléctrica, estamos hablando de áreas
muy extensas, susceptibles a lluvia, rayos, a condiciones climáticas que pueden afectar estas condiciones y generar eventos. Justamente estos ambientes van a representar un reto para la detección rápida, por lo difícil que es, lo inaccesible, lo alto, y debemos de contemplarlo. Y en cuanto a las consecuencias, pues una falla de la parte eléctrica, un conato de incendio en el data center, lo que vimos anteriormente, la continuidad que se interrumpe, justamente contemplando estos eventos. Sin duda que la pérdida de vidas pues es uno de los principales puntos a atacar y a proteger. La infraestructura, obviamente, por eso muchos de los requisitos es hablar de poner detección y supresión a base de agua en los lugares donde está el público, porque yo lo primero que quiero con mi sistema de detección es sacar a las personas con un sistema de notificación masivo, dar un aviso temprano, medio de luces, de sirenas, sacarlos, y luego que venga el agua a parar el conato para proteger la infraestructura. Y obviamente la reputación que se pueda ver afectada, y por ello el desempeño del sistema de detección debe ser cuidado, porque muchas veces el sistema de detección es quien desencadena el disparo de los sistemas de supresión a base de agua, a base de gases limpios en los data centers, en los lugares eléctricos, y en los hangares utilizamos espumas para controlar el fuego de los líquidos y parar los conatos de incendio en esos lugares donde hay una mayor cantidad de activos, una mayor cantidad de vulnerabilidad, digamos, de las aeronaves por el costo que representa la aeronave misma. Por ello requiero sistemas de combate especiales, como las espumas que se ponen en los hangares. Entonces, para el sistema de detección de incendio, lo que quiero es avisar lo más temprano posible. Un detector de humo puntual lo coloco en una tienda de duty free, porque es un espacio pequeño, cerrado, normalmente en las noches o lo cierro, o son lugares donde se va a generar un fuego de un combustible sólido, por lo que tengo dentro de la tienda, y el detector puntual fotoeléctrico que tengo en el techo de la tienda va a activar inmediatamente. Cuando hablo de la terminal misma, necesito sistemas de detección que al mismo tiempo me permitan tener accesibilidad a ellos, porque el problema de los lugares como terminales de aeropuertos, ¿cuál es mi conflicto que tengo? Pues lo alto. Entonces tengo el espacio del público y es muy difícil llegar al techo para hacer mi trabajo de mantenimiento, mi trabajo de limpieza, y si no lo hago, ese sistema va a activarse dándome falsas alarmas, logrando hacer una evacuación del sitio sin necesidad, simplemente por falta de limpieza. Entonces, justamente lo que yo quiero para la detección, en cuanto a los retos que me estoy enfrentando, son espacios escondidos, confinados, en la parte eléctrica sobre todo. Tengo grandes espacios abiertos, repito, las terminales, las áreas de almacenaje de la mercancía que se mueve, son espacios altos, y el llegar a ellos es difícil. El tema de cómo se va a mover el humo. Yo tengo aeropuertos hoy día, estructuras nuevas, curvas, muy iluminadas, llenas de vidrio, de cristal, que van a producir quizá una necesidad de movimiento de aire acondicionado mayor. Entonces, si tengo inyección de aire desde el techo hacia abajo, lateral, ¿hacia dónde se va a mover el humo? El humo posiblemente no llegue de inmediato al techo, sino se va lateral. ¿Cómo debo de anticiparme ante esas consecuencias? ¿Cuál es el detector eficiente? Si hablamos de estructuras altas, la NFPA me recomienda o detectores de aspiración de humo, de detección temprana, o sistemas de barreras o BIMs, detectores de rayo, justamente para no tener la necesidad de limpieza y mantenimiento, y entre lo posible lograr una detección temprana. Hablando ahora de los costos, ¿qué me cuesta más? ¿Tener una cantidad mayúscula de detectores puntuales o tener un par de barreras de rayo, BIMs en el techo, o tener sistemas de aspiración? Hay que hacer la evaluación de costo-beneficio por tema de detección rápido, por tema de mantenimiento posterior y de indicación de fallas. Es muy difícil interrumpir las operaciones del aeropuerto una vez en uso. Trabajan los aeropuertos 24/7, no puedes parar las áreas del público, las áreas eléctricas pues deben de dar energía todo el tiempo. No es tan fácil. La parte de las alarmas falsas y molestas que se producen por el disparo de las sirenas, la evacuación, el paro de las operaciones, y en lo que investigo, pues las aerolíneas se les tiene que avisar que no pueden llegar a la terminal porque tengo estos eventos. El mantenimiento, ¿cuánto me cuesta subir una grúa para limpiar los detectores en el techo o hacer el mantenimiento y el trabajo abajo en un lugar accesible para poder hacer mi labor de limpieza y de menos inversión para el trabajo de mantenimiento que la gente de aeropuerto pues tiene que hacer de alguna forma?
Y claro, decíamos hace rato, pues la reputación que represente el no hacer un trabajo de mantenimiento y tener el sistema más barato y que eso el día de mañana me lleve a tener una repercusión por no hacer el trabajo adecuado y tener fallas en el sistema. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay penalidades muy altas. En el caso de que se produzcan falsas alarmas, se penaliza al cliente, se penaliza al espacio por tener que haber despachado a los bomberos porque se activaron las alarmas y hay que hacer un protocolo de evacuación y para ello hay evaluación de penalidades. Entonces, un poco el tema de la relevancia del aviso temprano cuando hablamos del humo incipiente, pues es hacer de un enfoque convencional en colocar los detectores en el techo y dejarlos ahí olvidados, o el enfoque actual que viene representando los estudios y proyectos que vienen especificados ya desde origen, es tener un sistema de detección rápida, sin producción de falsas alarmas, con una eficiencia y con ahorros importantes en la inversión. Por ello, los aeropuertos que hemos visto recientes, repito, de 10 años para acá, en Abu Dhabi, en Medio Oriente, en Dubái, algunos más nuevos que están terminándose en Hong Kong, en Estados Unidos se están remodelando muchos aeropuertos, en América Latina en particular vemos nuevos proyectos, en Panamá, por ejemplo, en la Ciudad de México se está llevando a cabo un nuevo aeropuerto, en algunas ciudades de Colombia, por ejemplo, se están modernizando los aeropuertos, en Perú hay unos aeropuertos nuevos que se están llevando a cabo. Entonces, estos espacios en la parte de inversión se están tomando en cuenta estas variables, ya los sistemas de detección vienen especificados desde origen, tomando en cuenta esta variable de que nos produzcan un aviso ahora muy temprano, con una eficiencia importante y que además se interconecten con los sistemas, con los paneles, con los sistemas de supresión de una forma más eficiente también, por medio de softwares y de protocolos abiertos que ya se necesitan para integrarnos al sistema de control del aeropuerto. En la parte de riesgos operacionales, bueno, la gente que opera y está en constante, presión en la parte de la operación misma, pues es la evacuación. Para la parte de evacuación requiere un sistema de voceo adecuado. Y ya el sistema de voceo en estos lugares no nada más se vale que yo produzca un ruido fuerte, alguien está hablando y ya con eso estoy bien. Y eso casi nadie lo toma en cuenta, ni los que operan y reciben, ni los que diseñan. Es decir, que yo tengo un sistema de voceo que cuando produzco un mensaje de voz se entienda. Para ello es muy enfático la NFPA que debo de producir un mensaje de voz con una variable que se llama inteligibilidad. Es decir, que el sistema de voceo produzca un sistema pregrabado o en vivo, pero que lo entienda. Entonces, como las infraestructuras ahora que estamos viendo en los aeropuertos altas no se toma en cuenta, terminan poniendo bocinas de mucha potencia, producen el mensaje, pero no se entiende absolutamente nada. Y ese es uno de los retos que tenemos que también tomar en cuenta. La parte de entrenamiento del personal, no solamente para saber qué hacer en el caso de detectar un conato, sino para qué instrucciones específicas darle a ellos mismos, qué instrucciones van a dar ellos a la gente que está en el espacio. Y para ello tenemos también conceptos llamados, por ejemplo, comunicación masiva. No es lo mismo evacuar un espacio como estos por un incendio que por un sismo, que por una amenaza terrorista o de algún robo, por ejemplo, para poder mover a las personas de una forma específica, de alguna tormenta eléctrica, alguna tormenta de nieve, que puedan hacer que las condiciones sean impropicias para que la gente esté en el interior, cómo moverlas en el interior. Para esto los sistemas de detección tienen la forma de dar estos sistemas de mensajeo específicos. El comportamiento humano, bueno, lo hemos visto en casos, bueno, yo lo he visto en mi caso particular, en los eventos recientes que nos han tocado de sismos, cómo el comportamiento humano puede desencadenar un pánico y en la caso de incendios, pues eso puede conducir a una estampida, que es súper peligroso el estar atrapado en una cantidad importante de personas por los daños que puedan causar a los demás. Y esto obviamente si no tengo un sistema de detección correcto y produzca falsas alarmas, se puede producir. La parte de los servicios de rescate, repito, tanto los aeropuertos tienen su cuerpo de bomberos interno, algunos sistemas, personas preparadas y la gente que venga de fuera, poderles informar exactamente qué se está presentando. Las tiendas de retail, los espacios de venta, repito, es muy interesante la estadística que yo no conocía, pero es impresionante la cantidad de dinero que producen las tiendas las tiendas de duty free. Ese es el núcleo del negocio del aeropuerto.
Por ello los nuevos aeropuertos que están construyéndose ponen tiendas preciosas, muy bien iluminadas, mucha carga térmica, pero no tienen muchas de las condiciones de seguridad adecuadas. Por ello, estar muy al pendiente si cambian en su uso, saber cómo protegerlas y tener una protección rápida y que no me produzca falsas alarmas. La parte de la integración de los procesos del negocio, ¿cómo me voy a integrar con mi panel de detección a los protocolos de comunicación que necesita el aeropuerto? Lo debo de considerar y saber qué protocolos debo de producir e integrarlos al sistema de control que requiere el aeropuerto en su centro de control principal que ellos necesitan y colocan. Entonces, bueno, la parte de los típicos escenarios que hemos visto, pues es las áreas de documentación, pues las áreas de doble, triple altura, repito, las tiendas de retail, los cuartos de comunicaciones, la torre de control, el site que requieres, el centro de control que debo de tener el comando principal, pues protegerlo también. Las áreas de manejo de equipajes, no tienen idea cómo al darnos vuelta en estos espacios hay tantas variables de conflicción, aceites por las cadenas que se mueven y las bandas transportadoras, y en particular las partes donde están las aeronaves despegando, aterrizando en las pistas de control, hay un montón de túneles con cables que requieren protección también, gabinetes eléctricos, generadores, UPS, cuartos de baterías. Pues como pueden ver, no son lugares comunes y corrientes, entonces cada uno de ellos me está produciendo un análisis distinto y la mayor parte de ellos va a requerir o un sistema de detección temprana para los riesgos eléctricos, túneles de cables, por ejemplo, muy común se ponen sistemas de detectores de calor tipo cables lineales, por lo largo que son, y algunos otros donde están los generadores, por ejemplo, cuartos de baterías, sistemas de detección de gases, sistemas de detección de flama en los hangares, que es donde voy a producir un disparo de agentes de supresores, específicos. Entonces, aquí podemos entender que hay una mezcla de detectores, repito, de flama para hangares, en áreas de riesgos eléctricos, sistemas de detección temprana de humo, en las partes de documentación, techos altos, sistemas de detectores de humo por medio de beams o de rayo o las barreras, y en otros espacios, detectores de calor por medio de los cables lineales, como los túneles de cables que encontramos ahí. Entonces, tenemos desde la terminal, los almacenes, son los espacios clásicos que me voy a encontrar para requerir detección en estos sitios. Y un poco de referencias de aeropuertos que hemos visto y que nos hemos involucrado en proyectos donde se han visto la mezcla de detectores que acabo de mencionar. En Panamá se está terminando una terminal en donde se están ampliando las áreas, terminales nuevas, con mucho más áreas de tienda, de duty free, de tiendas normales. En Río de Janeiro se hizo una remodelación en la Copa del Mundo de hace 4 años. Se hizo una remodelación porque había detectores de humo de hace muchos años en las bandas transportadoras que estaban ya muy sucios y que producían muchas falsas alarmas. Se hizo una mezcla de detectores de aspiración con cables térmicos en este espacio, en este recinto. En la Ciudad de México hay uno de los aeropuertos que están en construcción, que se espera que se termine en 2, 3 años. Pues son también terminales muy grandes, muy largas, con techos curvos, y aquí es un proyecto totalmente integral. Hay que integrar toda la parte de detección, la parte de supresión, la parte de control también, y en la parte particular de la Ciudad de México, pues hizo un proyecto con una empresa de ingeniería de Estados Unidos que ha hecho proyectos en otros aeropuertos similares, porque viene la necesidad de tener sistemas de detección o de aspiración o de barreras lineales o beams, junto con los paneles y detectores y sirenas que se integran, como siempre, en estos recintos. Voy a dar ahora un brinco a las estaciones de metro. Me quedan por ahí 15 minutos para la presentación, espero no quedarme atrasado, pero dar espacio para preguntas. En la parte de estaciones es muy similar a lo que acabo de describir los riesgos que nos encontramos. Una de ellas son las terminales de acceso. Las terminales de acceso tengo más o menos el mismo tipo de problemas. Tengo los armarios de servicio donde tengo los riesgos eléctricos, los cables de alta tensión, la parte de conexión eléctrica, para la iluminación, las escaleras eléctricas. Esos espacios normalmente son cerrados y ocultos, entonces y sucios además. Entonces debo saber el detector ideal para esos lugares, para que tenga una detección, repito, rápida y pueda producir avisos inmediatos y saber qué hacer. Las áreas del atrio, las partes altas de movimiento donde o salen los pasajeros o tienen que subir a un nivel superior para tener la detección, pues qué detectores podemos colocar ahí
Pues típicamente puedo pensar en detectores tipo barreras de luz o BIMs para proteger un espacio mayor a lo largo del sitio. Y en muchos proyectos que hemos visto nuevos, también en proyectos, por ejemplo, yo conozco el proyecto del Metro de Madrid, donde se protegen directamente las escaleras eléctricas, porque hay un escenario de un incendio en Londres de hace como 15 años más o menos, en uno de los principales estaciones de Londres, que la estación era muy profunda, muchos niveles inferiores, se viene el incendio en una de las escaleras, se produce mucho humo y la gente no pudo evacuar. A raíz de ahí se hizo la necesidad de evaluar la protección y un mantenimiento más constante en las escaleras eléctricas. ¿Por qué? Porque hay mucha acumulación de papel, pelusa que se puede meter dentro de la escalera y llegar al punto de contacto eléctrico, donde están los puntos de fricción, y ahí el riesgo que se pueda producir un incendio. Aquí lo que ven, por ejemplo, en esta foto es en lo alto de la escalera eléctrica, donde se colocó un sistema de detección por medio de tuberías flexibles, un sistema de detección de humo temprana o de aspiración. Aquí ven en negro este tubo que está en la parte superior de la escalera eléctrica, dando una conexión o conectándose a la línea principal, perdón, y de esa forma, si hay cualquier conato de incendio eléctrico o de algodón o de pelusa o de papel, de inmediato me doy cuenta, paro la escalera y mando producir la descarga. En particular, en este sitio tienen un sistema de supresión a base de agua para mandar a activar el sistema de supresión y evitar que el fuego eléctrico de estas escaleras me pueda afectar a otros ocupantes. Porque la parte de evaluación de riesgos de un metro son ver el egreso, que es difícil y complicado. Repito, estamos hablando, si es una terminal arriba de piso, podemos tener diferentes puntos de egreso o posibilidad de egreso de la terminal, pero si son estaciones de metro subterráneas, se complica todavía más la evacuación por los puntos de salida que pueden tener. Entonces, si se me bloquea un punto de salida, tendría que evacuar por el otro una gran densidad de personas que están metidas en el metro. La parte del riesgo eléctrico, similar a los aeropuertos, son cuartos cerrados que están enfrente de las estaciones donde llegan los pasajeros, que uno no los ve, pero son cuartos que están ahí, y son áreas muy pequeñas con mucho material eléctrico y caliente. Hay gran cantidad y densidad de cableado, de equipo, en espacios muy pequeños y cerrados. Entonces, cualquier conato puede producir una pequeña incendio y eso bloquea la salida en particular. Sabemos que infelizmente hemos tenido eventos de vandalismo, sobre todo de terrorismo. Entonces, ¿cómo evacuar a una persona? Como el Metro de Madrid en Atocha hace algunos años también hubo un evento terrorista y la gente obviamente pues se le vio bloquear una de sus salidas, tuvieron que utilizar otros medios alternos de salida. Para esto tengo que anticipar y proteger los medios alternos de salida, porque van a salir por las escaleras eléctricas y debo de contemplar esta eventualidad. El fuego producido por la fricción causada por los equipos, que hay acumulación de aceite, combustibles sólidos, los riesgos incipientes de esos lugares eléctricos, como les digo, que normalmente son áreas sin supervisión, los negocios que pueda encontrar, cuando uno entra a la estación del metro y se camina y transborda de una estación a otra, una línea a otra, pues vemos que de repente hay tiendas dentro de las estaciones de metro y eso pues también representa un riesgo. Para ello debo de proteger esos pequeños espacios para dar aviso en caso de que ahí hubiera un conato, para no mandar a las personas por ahí. Otro de los retos también para la detección son esa parte eléctrica que acabo de mencionar, aparte de los espacios altos y abiertos, pues la parte eléctrica, pues ¿cómo la puedo proteger? Para ello también se da el contexto de el diseño basado en el desempeño, el cual me ha llevado a mí a proteger espacios eléctricos, no nada más en el techo, sino directamente meter mi sistema de detección dentro de los servidores, dentro de los transmisores eléctricos o dentro de los gabinetes eléctricos, meter la detección ahí con mangueras específicas y cualquier conato de estos lugares eléctricos, detectarlos, parar el evento o mandar a alguien a que pare el evento y si es necesario mandar a la gente a evacuar, porque estos riesgos eléctricos me pueden desencadenar el paro de un tren automatizado o que el tren le tenga que parar en el túnel para que no llegue a la estación. Para ello debo dar una información inmediata a la torre de control, a la estación de control central, para si le detecto el fuego, el conato, dar el aviso a la gente que da la respuesta y al tren que está en movimiento y acercándose a esa estación. La parte de diseño basado en el desempeño, aquí tengo otro ejemplo
de pruebas que se han hecho, incluso no nada más en la estación del metro, sino en el carro del metro mismo. Lo que ven aquí es simuladores de humo dentro del carro del tren. Puede ser un tren de mayor distancia o un tren dentro de una ciudad de pasajeros, el cual uno modela los diferentes escenarios, repito, pero en este caso le agregas la variable de movimiento. El tren puede estar en movimiento constante. Entonces, vean esta simulación, como el humo que van a ver en esta simulación, repito, ante un escenario del diseño basado en el desempeño, pueden ver ahí cómo, calculando las dimensiones del espacio, simulando qué se va a quemar ahí, vemos cómo el humo, en este caso, tiene un movimiento particular. Repito, si un tren está en movimiento, puedo anticipar cómo se comportaría el humo en este lugar cerrado, en el carro de un tren. Entonces, en estos escenarios basados en estos softwares, basados en el desempeño, puedo anticipar esas condiciones de riesgo. Por ejemplo, en un metro en Sao Paulo, que es un metro similar al que se hizo en Madrid, España, ahí se aplicó el mismo sistema y la misma protección. Una interfase con los sistemas de comunicación que tienes en el metro para proteger las estaciones, cuartos de control eléctricos y el tren mismo, y que dentro del mismo tren hay un medio de detección y de supresión manuales o automáticos. Esos sistemas de detección están puestos en el carro del tren, repito, que va a estar en movimiento. Pongo los puntos de detección arriba en el techo del carro del tren, y el sistema de supresión ahí mismo. Son sistemas a base de agua nebulizada o high fog, que se llama. No es agua, es un agua pulverizada que se va a descargar en el carro una vez detectado el incendio. Y los detectores se pueden esconder en lugares eléctricos, donde están los controles eléctricos, esconder el detector de humo para poder hacer la conexión dentro del mismo carro en movimiento. Soluciones que se puedan aplicar en los carros de tren, como ya se hicieron en Sao Paulo, en Madrid. Bueno, la solución vino de Madrid y se aplicó en Sao Paulo, Brasil. Los retos para la detección pues, son similares, agregando aquí en este caso, que hablamos de túneles, la arquitectura de los lugares grandes, similar a las terminales de pasajeros de un aeropuerto. En este caso le agregamos los túneles largos donde se mueve el tren. El área de la plataforma puede ser sobre el nivel del piso o abajo del nivel del piso. La parte eléctrica también, que es el punto específico donde requiero la detección. Y no nada más la detección de humo, hablamos también de detección de gases que se producen. Y gases no necesariamente en producción del incendio mismo. Puedo contar con cuartos de baterías, puedo tener en el subterráneo líneas de movimiento de líquidos combustibles, puedo ser debajo de la tierra, puedo encontrarme acumulación de metano, hidrógeno, monóxido de carbono, reducción de oxígeno, que pueden ser también riesgos de detección de gas. Entonces, si yo tengo el entendimiento de esta clase de espacios, debo de mezclar detección de humo con detección de gases. La parte de los switch rooms, debo detectar riesgos eléctricos. La parte de los túneles subterráneos, si hay acumulación de algún tipo de gas en particular, detectarlo y dar el aviso al panel de control. Repito, metano, monóxido de carbono, reducción de oxígeno. Pues no puedo mandar a las personas a los pisos subterráneos, a los pisos inferiores, si hay una acumulación de gas. Y eso, repito, como los metros están en casos subterráneos, con la probabilidad de pasar por líneas que se acumulen metano o algún tipo de gas en particular, lo debo de proteger. Y algunas de las referencias de instalación de metros, hay una muy particular que se ocupa un poco la mezcla de todos los diferentes detectores que acabo de mencionar. En Hong Kong, una estación de metro que tiene como 10 años, o como 7 años más o menos, en los cuales se protegió los túneles con líneas de detectores de calor lineales, cámaras también de CCTV para detectar y dar avisos inmediatos, sistemas de cable lineal en túneles de charolas de cables, detectores de humo de aspiración en las partes altas, detectores, y todos los detectores, interconectados a través de módulos a paneles de detección, interconectados al centro de control y comando del metro. Dentro de la plataforma también hubo una combinación de detectores de humo. En nuestros países hemos visto una evolución también y crecimiento de proyectos. Ahorita en particular hay un proyecto en Quito, Ecuador, se está haciendo una línea nueva de metro, se está proyectando también un diseño que viene de España para Quito. En Lima, Perú, también se está viendo una necesidad de un proyecto puntual. En Sao Paulo, Brasil, pues ya les comentaba, un proyecto que sigue creciendo. Y hemos visto un crecimiento en los proyectos de necesidad de protección en Colombia. En Bogotá viene una nueva línea de metro también,
Desde ahora ya se están revisando las ingenierías para anticiparnos a todos estos escenarios y proporcionar un sistema de detección completo. Y ya en resumen, un poco hablando de la conclusión, digamos, de este seminario, de este evento, la parte de la detección del humo, pues lo que yo busco es la detección más temprana posible, y lo más lento que yo me puedo enfrentar es detectar el calor. Por ello debo de enfocarme en detectar el humo. Pero repito, vean los retos que puedan ver, que puedan encontrar en estos espacios. En las estaciones de metro, pues el movimiento del tren, los riesgos eléctricos, lo profundo que son los sitios y la gran cantidad de personal que hay. Y en un aeropuerto, pues la densidad en los espacios abiertos que me enfrento, los túneles de acceso a los aviones también son riesgos importantes. Y son aspectos únicos que no me voy a encontrar en otro tipo de infraestructura. Por ello son únicos y deben de tener este tipo de diseño basado en el desempeño para minimizar el riesgo, los daños, evitar pérdida de vidas y sobre todo continuidad del negocio, que es lo que quiero. Los sistemas de detección puntual por medio de detectores fotoeléctricos se han venido usando por muchos años, pero en la evaluación particular de estas áreas que acabamos de mencionar, tenemos detectores alternos, detectores de aspiración de humo, detectores de líneas de calor por medio lineal, detectores de flama, detectores de gases, todos ellos para proteger estos lugares que son ambientes hostiles. Y como son ambientes hostiles, debo de pensar el tema de mantenimiento, cómo me voy a enfrentar a él, porque debo de invertir una cantidad importante, o puedo reducir, perdón, una cantidad de inversión en la parte de mantenimiento si cuento con un sistema con este análisis previo. Con esto dejaría la presentación en conclusión y dejar abierta el tema de las preguntas. Repito, tuve que hacer una presentación de dos infraestructuras muy rápida por el tiempo que tengo disponible. De cualquier manera, la presentación, como comentaban al principio, está siendo grabada para poderse revisar más adelante. Cualquier duda o pregunta tienen mi correo electrónico, y dejo lo de las preguntas abiertas. Nada más un aviso puntual sobre este tipo de infraestructuras. Hay un evento muy interesante en Medellín, Colombia, del 6 al 8 de junio, sobre aplicaciones de metros, donde se van a hablar de estos sitios, lo complejo que son, en la parte de proyectos de inversión incluso, donde se dan estos foros de apertura y estos foros de comunicación para presentar este tipo de soluciones y discutirlas. Viene un evento más en septiembre, me parece, en Quito, Ecuador, sobre aeropuertos, pero vemos cómo se están dando estos eventos constantemente en nuestros países, para justamente informarnos de cuál es la necesidad puntual, qué proyectos de inversión vienen a futuro y cuál es la necesidad que tenemos nosotros en la parte de protección contra incendios de suministrar. Dejamos entonces abierta la sesión de preguntas. No sé si pudieran abrir el micrófono o ver las preguntas que están que estén en el chat. Hola, sí, Justin, yo he ido aquí recopilando algunas de las preguntas, te las voy entonces a hacer. Okay. Vamos a dar 15 minutos entonces para que hagamos como esta dinámica. Entre más concretas pues puedan ser las preguntas y las respuestas, pues para más preguntas nos alcanzan. Perfecto. Nos pregunta Víctor en Estroza, ¿en los BESDA puedo setear la sensibilidad de los equipos? Hola, Víctor. Sí, claro, en cualquier sistema de aspiración, de hecho, en cualquier sistema de detección uno puede setear los niveles de sensibilidad. Normalmente lo que debes de hacer es, una vez colocado el detector, prenderlo, ver cómo son las condiciones del ambiente. Un lugar de un túnel subterráneo pues va a ser mucho más polvoso y sucio que un lugar en una terminal aérea. Entonces debo de aprender del ambiente, y una vez que analice las condiciones de polvo y condiciones ambientales, seteo mis niveles de sensibilidad en el detector puntual, en el de aspiración, en los de gases también, que puedo colocar ahí y ajustarlo a las condiciones ambientales que debo de tenerlo, pero sí es posible hacerlo. Bueno, nos pregunta Félix Ramón Clavijo, en un complejo agrícola que está conformado por invernaderos, ¿cuál es su asesoría? ¿En qué altura deben estar instalados los detectores? Mira, quizá el caso particular de invernadero sería una consulta para ver las condiciones del área, pero aplica el invernadero como un almacén o una terminal aérea, una terminal de un aeropuerto, son cosas similares. En esos escenarios que hemos visto de diseño basado en el desempeño, el punto número uno que no debes de quitar es el techo, en la parte de detección de humo. En la parte de detección de humo debe ser el techo el punto principal. Ahora, ¿puedo colocar detectores más abajo? Sí. Si las condiciones son de mucha altura o sabemos que el humo se va a comportar de cierta forma, poner detectores a niveles inferiores. Pero el punto número uno es al techo.
Por ello lo complicado del tema de accesibilidad a los detectores. Si coloco detectores de humo del techo a 20 metros puntuales, pues quizá el acceso a ellos sea muy difícil. Si pongo otro tipo de detectores donde el detector queda a alturas más bajas, quizás sea lo ideal. Pero primer punto de detección debe ser el techo. Bueno, Félix nos aclara que como ampliación a la pregunta, el trabajo de estos cultivos es de 24/7. ¿Ok? Eh, Víctor Inestrosa nos dice otra vez, ¿qué normas NFPA debo considerar en el diseño del sistema de detección en este escenario? ¿Qué otras normas existen? Bueno, en particular para el metro, pero para el tren, disculpa, para aeropuertos está la 415. Ahora, la 415 te dice que debes de colocar sistemas de detección de humo. No te dice cuáles. De ahí te manda la 101. La 101 también te dice que debes de colocar un sistema completo de evacuación, de sirenas, de pulsadores manuales. No te dice qué tipo de detector. Lo importante aquí es ver las diferentes áreas que son muchas, que son varias, perdón, no son comunes, y hay que evaluar una por una para ver el mejor tipo de detector. Pero en particular hablamos de esas normas, 415, 72, 101, para la parte de detección de humo. Bueno, Víctor finalmente nos pregunta que si existe o que si tienes algún paper de los retos en diseño de esta vertical de aeropuertos que se pueda compartir o que se pueda encontrar. Sí, claro, con mucho gusto. Si desean alguna información adicional de proyectos ya puntuales de aeropuertos, podemos compartir casos de éxito o modelos de diseño, porque lo que nosotros hacemos es adecuarnos a los diseños que hay en diferentes o necesidades de diferentes usuarios finales, que ellos hacen sus diseños y sus modelos, nos metemos a sus diseños o asesoramos a estas empresas usuarios finales para que metan dentro de sus normas tipos de soluciones puntuales para los riesgos que sabemos que se van a presentar. Entonces tenemos estos white papers, estos casos de éxito en donde a través del diseño y de la norma local que aplica, se han hecho los modelos y los diseños, los podemos compartir sin ningún problema. Sí. Bueno, Salvador Alemán, bueno, nos agradece por el webinar. Nelson Nova nos dice cómo se llaman los software para simulaciones de incendio. Bueno, el modelo particular, hay empresas que se dedican a hacer el modeleo, perdón, pero uno de las principales láminas que mostré al principio, que viene con las letras C de casa, F de fuego, D de David, esa es la pauta, la guía que pueden buscar modeladores o simuladores de sistemas de modeladores y simuladores basados en el lenguaje C de casa, F de fuego, D de Delta, los pueden encontrar en Internet. Nosotros usamos este software que venden empresas como Huge Associates y otros europeos también que venden. Ellos son los que hacen las certificaciones del uso del software y son basados básicamente en modeladores, simuladores de diferentes escenarios contra incendios. Te Bueno, puedo mandar la referencia de páginas de internet o de empresas que lo venden si me mandan un correo también. listo. Entonces ahí Víctor Enestrosa para que se ponga en contacto con Justy para todos esos temas. Nos pregunta Nelson otra vez que cómo se llama el sistema de supresión en el metro de San Pablo. Es un sistema de agua pulverizada, se le llama high fog por la neblina alta que se produce. Se le llama un agua que no moja, porque el agua se descarga a una velocidad tan alta y llega a un punto de descarga muy pequeñito que la partícula de agua se pulveriza y se abre. Entonces es como si descargaran un poco de neblina de agua. Y eso es lo que se pone en esos lugares porque la necesidad del tipo de riesgo que se tiene en esos puntos, en esas áreas puntuales, perdón. Pero muy interesante la solución que se aplicó ahí de no nada más proteger las estaciones, sino también el carro tren. Bueno, les repito que tratemos a los asistentes de que las preguntas vayan en orden académico y no de pronto de marca. Para eso vamos a tener el contacto de Justy. Igual las voy a hacer algunas que hay por acá. Nos dicen que cuando los equipos Vesda contarán con una interfase directa con los paneles de Notifier sin necesidad de módulos de monitoreo, perdón. Sí, 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 es una pregunta ya más relacionada a una marca, pero ya existe. Quien haya hecho la pregunta, mándeme un correo, ya existe la interfase, ya se vende, ya la vende el proveedor. Entonces déjenme saber sus datos, yo les mando la información, pero ya está disponible, ya se ha presentado en diferentes foros, ya se puede utilizar. Listo. Quien hace la pregunta es Jorge Enrique Arango. De todas maneras, Justy, nosotros te vamos a pasar todas las preguntas con los contactos de todos los asistentes para que puedas Perfecto. ya hacer el contacto directo. ¿Qué dispositivos, nos pregunta Jorge Torres, qué dispositivos serían los que no requieren su instalación en las alturas para una detección temprana?
¿Qué dispositivos no requieren instalarse? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero la NFPA no te prohíbe poner detectores de humo puntuales en el techo. De hecho, por eso yo comentaba que el techo es el principal punto, pero un detector puntual a 15 metros, a 10 metros, es muy difícil llegar a mantenerlo y probarlo. Por ello, se recomienda no poner detectores de humo puntuales, sino la solución es poner sistemas de aspiración, que son tuberías que se ponen en el techo, con un detector a nivel bajo, o barreras de tipo rayo o fotobeams, que se colocan en un punto específico, perdón, y a ese punto puntual llegamos al mantenimiento. Pero ya los puntuales sí se pueden colocar, los hemos visto que se colocan, pero creemos que es un error porque después se quedan abandonados y se quedan disparándose y los terminan apagando. Por ello recomendamos no ponerlos en el techo en alturas arriba de 6, 7 metros. Bueno, nos preguntan por acá, ¿cuántas zonas máximas tiene un detector de aspiración y si tiene un out por cada uno? Sí, ya existen diferentes fabricantes que te ofrecen ya diferentes opciones, desde los detectores más pequeños de una sola entrada a una sola zona, a detectores que te pueden producir una localización de hasta 120 zonas. Normalmente los sistemas de aspiración vienen con una, dos, cuatro entradas y coberturas de 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados, un solo detector, o hay algún detector que ya tiene múltiples entradas de hasta 120 para gabinetes eléctricos. Pues va a depender la necesidad. O sea, acérquense con los fabricantes de aspiración, vean los diferentes modelos y a partir de ahí ubiquen el detector ideal para cada aplicación. Bueno, nos preguntan por acá, Carolina Ortiz nos pregunta, ¿cuál es la separación mínima de la tubería al techo? Gracias, Carolina. Mira, como el detector de la tubería es al final de cuentas un detector de humo, la ubicación ideal es en el techo. Y entendiendo que algunas veces no se puede pegar al techo, lo máximo que puede ir hacia abajo sea 1 metro. A partir de ahí vemos la ubicación, perdón, la flexibilidad que pueda tener y la necesidad del sitio, de si requiero bajarlo, ver cuáles serán las mejores condiciones para la ubicación. Pero lo ideal debe ser 1 metro máximo del techo hacia abajo. Bueno, nos pregunta José Luis Martínez, nos dice que nos saluda desde Ecuador. Mi pregunta es, ¿qué tipo de detectores sugiere instalar por temas de sensibilidad de detección al amoníaco? Detección de amoníaco. Bueno, para la detección de amoníaco, que es otro de los gases que se puedan presentar en una estación de metro subterránea, por la probabilidad que exista amoníaco ahí, la ubicación es, el reto siempre de la detección de gases es saber dónde poner el detector, pero para ello existen detectores de amoníaco justamente que se ubican cerca de la fuente de este tipo de gas, amoníaco, hidrógeno, monóxido. Debo de poner el detector, ver el área, conocerla, físicamente y saber el punto específico de mejor ubicación para que en el caso que haya una acumulación lo detecte. Puede ser a veces gases que se van hacia abajo, detectores en la parte inferior, los gases que se van hacia arriba más pesados, pero menos pesados, menos densos, poner la detección en el techo, pero siempre a saber dónde. Quizá en este caso es más difícil responder porque no sabemos las condiciones del área, pero los detectores de gas fabricantes de detectores de gas te dan opción también de detectar el amoníaco. Pues acércate a ellos para que te puedan dar información de ese modelo y su ubicación específica. Bueno, nos pregunta por acá Juan Carlos Ramírez, nos dice, buen día, ¿cómo evitan la falla de flujo en equipos de aspiración en lugares abiertos como almacenes, donde cambia constantemente el flujo de aire del ambiente? Esa es una pregunta interesante. Mira, en los análisis de flujo, antes de colocar el detector, debo de conocer las condiciones del área y para ello hay un software que te modelan, el detector modela cómo proteger el sitio. Yo dibujo en papel o modelo en un AutoCAD cómo colocarías el detector, lo mandas a un software, validas que ese detector puede ser instalado de esa forma, el software te arroja un cálculo de las distancias máximas y el diámetro del orificio y con eso sabes que el flujo va a ser el adecuado. Después de que haces el diseño en el software, debes de ir a instalarlo, no antes. Si no haces un diseño previo y vas y lo instalas, tienes el riesgo de que tengas una instalación con problemas de flujo de aire. Pero si haces el cálculo previo, no tendrías ningún problema ni en un almacén, ni en un data center que tiene muchos movimientos de flujo de aire, ni en los trenes, donde viene el tren y se mueve constantemente, que entran montones de aire de repente en los cuartos eléctricos, no tendrías ningún conflicto si lo modelas con anterioridad. Hay que diseñar previamente. Bueno, y hablando creo que de diseñar, nos pregunta José Juan Méndez, el gran reto, seguridad versus arquitectura. ¿Cómo ocultar o mimetizar los detectores para que no se vean feos?
Mira, esa es una parte interesante por el tema, de, por ejemplo, de aeropuertos. En la parte de aeropuertos, pues obviamente el arquitecto viene y nos entrega diseños muy nuevos, innovadores, muy modernos, la verdad es que son súper interesantes y bonitos, y de repente pones ahí una sirena roja fea, un detector que es visible, y te empiezan a gritar. Entonces, lo que es importante es llevar una buena adecuación en ese sentido. En la parte de sirenas vemos cada vez que son más estéticas. La parte de detectores también, y en el caso de algunas otras tecnologías, se pueden pintar los detectores, existen fabricantes que te venden detectores pintados al color adecuado, y en la parte de detectores de aspiración, que son tuberías, las tuberías se pueden esconder, se pueden pintar, vemos rociadores que están en los techos de rociadores de tubo rojo, tubo blanco, o sea, se pueden pintar y ocultar lo más posible. Justamente lo que uno busca es perturbar lo menos posible a la estética del sitio, y eso se puede hacer sin ningún problema. También les puedo mandar información puntual de ejemplos, de fotos, de cómo se han ocultado esta clase de detectores para hacer mucho más estético el tema. Bueno, te cuento, Justy, que hay muchas preguntas, pues cosa que nos alegra por el interés y la buena dinámica que viene teniendo el webinar. Vamos entonces a dar más minutos para tratar de contestar las que más podamos, pero les cuento a todos que las que no alcancemos a contestar, de todas maneras se las vamos a hacer llegar a Justy y él se las va a poder contestar directamente. Y Sí, claro, con además, mucho en gusto. la última diapositiva de la presentación de Justy está el correo de él por si quieren contactarlo directamente. Entonces, continuemos, tratemos de dar otros 10 minutos para responder más preguntas. Cristian Andrés Rodríguez nos dice, ¿es posible setear los beam detector, perdón, en las estaciones o aeropuertos con obstrucciones fijas? Bueno, también ese es un reto porque los BIMs tienen ese conflicto de que si hay una obstrucción, pilares que se encuentran muchas veces en estos espacios, uno coloca el BIM y debes de prenderlo. El problema de los BIMs no es tanto la viga o la columna, porque si son vigas sólidas o columnas fijas, no se van a mover. El problema luego es la iluminación, que son a veces están en movimiento y pueden interrumpir el rayo. Entonces debes de buscar un detector de rayo que sea muy estable, que no te vaya a dar falsas alarmas por las vigas o los espacios físicos que están ahí. Lo que más nos preocupa de los BIMs es la luz del sol, porque luego hablamos de terminales de cristal, pues son preciosas las terminales, pero se mete mucho la luz infrarroja al espacio y están disparando los BIMs a cada rato. Para ello, hay detectores BIMs que son duales, infrarrojos y ultravioletas, cero falsas alarmas con la luz infrarroja del sol, inmunidad cero a alarmas falsas con el movimiento, las vigas, y son mucho más estables. Entonces hay que elegir la tecnología adecuada para los espacios que sabes que va a tener una obstrucción física. Bueno, por aquí Félix Ramón Clavijo está interesado en el evento de Medellín que mencionaste, que si puedes repetir la información. Sí, claro, mira, es Metro Latinoamérica, así se llama el evento, es en Medellín, Colombia, 6 al 8 de junio. Simplemente, mira, te metes a Google, ponle Metro Latinoamérica, Medellín, te sale la página y el logo que ves aquí en la presentación con información del evento para 4 o 5 semanas que es en Medellín. Pero simplemente entra a Google, coloca el nombre del evento y te va a salir la información del evento. Bueno, nos pregunta Stephen Rodríguez. Mi pregunta es, ¿qué tan efectivos son los photobeams en áreas de tamaños considerables? Mi pregunta viene porque muchas veces el cliente solo ve la parte del costo del proyecto, pero no su efectividad para el caso de que aplique. Sí, también nos encontramos en casos en los cuales el problema es el presupuesto del cliente. Sin duda que las opciones más comunes que vemos son los detectores de rayo o BIMs. Lo importante aquí es elegir los nuevos BIMs que se están ofreciendo, porque hay nuevos BIMs que en lugar de cubrir 100 metros, cubren 150 el mismo BIM, y eso puede lograr que el proyecto sea menos BIMs para la misma área. Ahora, cuando hablamos de infraestructura como aeropuertos y metro, no se escatima ahí la inversión, ahí se pone la mejor tecnología por el riesgo que representa al aeropuerto o al metro, o la seguridad de las personas, por lo que hablamos en el webinar. Entonces, ahí no hay tanto problema de presupuesto y ahí se elige la mejor tecnología. Puede ser BIM el mejor elemento, puede ser uno de aspiración, puede ser uno de flama, y ahí uno va buscando más. Ahí no se ve tanto la repercusión en el presupuesto. Claro, se toma en cuenta y hay que hacer un diseño eficiente, pero claro, hay que buscar la tecnología disponible hoy día de los diferentes fabricantes, acérquense a ellos, vean qué tienen novedoso, vayan a las expos, a los eventos que organiza ALAS en la región y vayan involucrándose y empapándose de lo nuevo que hay de tecnología.
Bueno, nos pregunta Juan Zuluaga que si hay algún software de diseño basado en el desempeño que de pronto puedas recomendar. Sí, como mencionaba, hay unas empresas que lo venden, te venden el software, tienes que comprar la licencia, tomar cursos, te cobran el conocimiento, o hay fabricantes que como nosotros ofrecemos hacer esos diseños basados en el desempeño, cobrado, o a veces son diseños sin costo, porque a veces no es tan fácil tener acceso al software o hacer los cursos de certificación. Entonces, yo les puedo mandar la información de las empresas que los venden si me mandan un correo, y el ofrecimiento es que si hay un proyecto que requiere su uso, lo podemos también ofrecer. Bueno, Germán Celis nos pregunta por distribuidores en Colombia. Germán, ya te pones en contacto entonces con Justy. Israel Jiménez nos dice, nos pregunta sobre procedimientos para dimensionar el sistema de aspiración en tuberías, ya que ha de tener un alcance máximo. No sé si entiendo bien. Sí, sí, bueno, entender el alcance máximo, repito, debes de ir con el fabricante del sistema. Hay diferentes modelos que ellos ofrecen. Ellos te dicen los alcances. Por ejemplo, nosotros vendemos un detector que cubre 6,000 metros cuadrados, uno 2,000, uno 400, uno 200, y ahí te da las distancias máximas de tubería. El software lo que hace es validar ese cálculo en el área que tú quieres proteger, pero imagínate un orificio en el tubo como si fuera un detector de humo puntual. Entonces, en la parte de diseño nos basamos igual que un detector puntual en base a NFPA 72. Bueno, nos pregunta por acá Daniel Peña, nos dice que si puedes ampliar un poco con respecto a los límites de humedad que soportan los ASD en el ambiente. Mira, la parte de humedad, hay dos respuestas o dos formas de llegar a un lugar muy húmedo. El detector, como es un equipo electrónico, no puede estar físicamente instalado en un lugar de rangos de 0 a 95% de humedad relativa, el detector. Y hay áreas que están constantemente en ese rango alto de humedad. Si sabemos que el área va a estar en área muy húmeda, el detector se puede sacar del área y lo que pones por dentro es solamente la tubería. O si sabemos que va a haber mucha humedad, antes de la llegada del detector con la tubería se hacen unas trampas de agua, porque si son lugares con mucha humedad va a generarse condensación y eso va a producir agua. Entonces, ahí hacer unas trampas de agua para que no le llegue agua al detector, sino que le llegue solo aire. Pero típicamente el detector sí puede funcionar o estar instalado entre 0 y 95% de humedad relativa, pero si sabemos que es muy alta la humedad, habría que tomar esas consideraciones que mencioné y un mantenimiento más constante, porque eso es un tema a considerar, la humedad tan alta. Bueno, Javier Vargas nos agradece por el webinar, felicita a Justy por la buena presentación. Antonio Gracias. Mar Vargas nos dice, ¿hay pruebas específicas para realizar el comisionamiento? Sí, claro, cada fabricante te va a dar su pauta de cómo hacer las pruebas de los detectores de humo puntuales, de los de aspiración, de los de flama, te venden unas planillas para hacer las pruebas, de los BIMs, te van a vender también unas planillas para sus pruebas. Y lo importante es eso que acaban de mencionar, es darle un poco al punto central de esta presentación. A veces uno instala detectores que piensa que son los correctos y se va, pero el cliente se queda con el problema y después pide mantenimiento y llegar a esos detectores es todo un conflicto, no tienen las herramientas, esas planillas, el detector queda muy alto, no va a llegar nunca, no puede poner grúas o no las puede meter porque interrumpe la operación. Entonces debe de uno de buscar con el usuario la mejor mezcla de sistemas de detección para que más adelante el mantenimiento y pruebas no se compliquen. La NFPA pide probar los detectores cada 12 meses. Si lo pongo en un lugar alto, no lo voy a hacer. Entonces, para ello, si el detector está a un alcance más accesible, voy a hacer mis pruebas como deben de ser y saber que el detector está operando sin problema. Bueno, Stephen Rodríguez nos dice, otra pregunta es que tuve la oportunidad de trabajar un proyecto en una fábrica de lavamanos y o inodoros y el ambiente es muy sucio de polvo. ¿Cómo funcionan en estos ambientes y qué vida útil tiene el filtro en casos como estos? Mira, el lugares extremadamente sucios, yo he visto detectores de aspiración trabajar en áreas donde hay fuego todo el día, en teatros, de shows, de espectáculos, donde parte del show generan fuego. Los he visto trabajar en cementeras, los he visto trabajar en aserraderos. En Chile hay muchos en aserraderos, en fábricas industriales los he visto trabajar. Entonces, en partes textileras, en Perú, textileras, en México hay muchas textileras donde se han colocado los detectores. Entonces, lo importante entender es un sistema de detección de aspiración se va a acomodar a las condiciones del ambiente y si esas son muy sucias, yo ajusto los niveles de sensibilidad de los detectores para que no se disparen ante un evento de polvo, sino que sea realmente humo. Y el filtro, claro, si es un lugar de más suciedad, el filtro puede acabarse más rápido.
Pero si es un lugar muy sucio, el filtro lo vas a tener que cambiar cada 6 meses, 8 meses, 9 meses, no cada mes ni cada 15 días. Entonces hay forma de acomodar el detector a las condiciones ambientales, por más sucias que sean o por más limpias. Uno ajusta el detector a las condiciones del ambiente. Bueno, por acá Gustavo Checa, perdón, te felicita también por el webinar. Dice que está interesado en simuladores para que le puedas entonces compartir después más información. Después entonces se contactan con Gustavo. Antonio Alexander nos dice, ¿sabe qué sistema se está instalando en el metro de Quito? Hay una mezcla de detectores, ¿eh? Hay también una combinación del panel, sirenas, detectores de humo. Detectores de humo se han considerado detectores puntuales en las áreas de tienda, en las áreas bajas. Se han considerado sistemas de aspiración en los cuartos eléctricos, detectores de flama en algunas áreas con líquidos, algunos detectores de gases, hasta donde tengo conocimiento, y los paneles y las sirenas que están en todas las estaciones. Eso es un poco lo que conocemos hasta el momento. El proyecto está en ejecución. Y hasta ahorita, por ejemplo, no están considerados la protección de los túneles. Más adelante, si el proyecto evoluciona bien, posiblemente se consideren, pero eso es lo que está hasta ahorita para Ecuador. Bueno, vamos a tratar de hacer otras 5 o 6 preguntas para ir cerrando. Ya les reitero que de todas maneras Justy va a quedar con todas las preguntas para poderlas contestar. Javier Salas nos pregunta, de tu experiencia en centros de distribución, ¿qué es mejor instalar? ¿Detectores de barreras o aspiración? Con el propósito de garantizar que no influya la estratificación en la detección. Pues el tema de estratificación va a influir siempre cuando es un centro de distribución por lo alto. Entonces, lo ideal ahí en esos centros de almacenaje en un volumen tan grande, el sistema de aspiración te da las mejores condiciones por dos razones. Una, la sensibilidad, que es muchísimo más baja, hasta 1000 veces más sensible que un detector de rayo o BIM. Y la otra, la accesibilidad, porque en un centro de distribución un montón de racks, montacargas, suben, bajan, están en movimiento todo el tiempo, y un sistema de aspiración se pone en la pared a 2 metros del piso, yo voy a llegar a él constantemente, me conecto al panel de control y tengo una accesibilidad y mantenimiento ahí abajo. Un BIM funciona, es más tardado que uno de aspiración y puede verse comprometido con la estratificación. Y el otro problema es que tienes que subir a donde está instalado a limpiarlo o hacer pruebas, entonces eso se complica. Sin duda, con un sistema de aspiración por costo eficiente y por un mantenimiento más barato sería lo ideal. Bueno, Ramón Santander nos pregunta, ¿existen sensores para bancos de baterías? Bueno, donde haya baterías va a haber la posibilidad de acumulación de hidrógeno y generación de hidrógeno. Para ello deben de colocarse sistemas detectores de gas, de hidrógeno, si son los de hidrógeno, que son las baterías comunes. Entonces hay que poner sistemas de gas, detectores de gas para las baterías. Bueno, nos felicitan varias personas por el webinar, nos preguntan también que si se va a enviar el PDF de la presentación. La respuesta es sí, al correo con el que se inscribieron se los vamos a estar haciendo llegar la próxima semana. Por aquí, ¿qué más nos dicen? ¿Cuál es la altura máxima que instalaste por experiencia? Las tuberías, un detector por aspiración temprana. ¿Cuál es la altura más alta que has instalado? Me recuerdo uno de los proyectos de más altura que estuve en conocimiento, es en Texas, en un hotel. Está a 30 metros de altura, tienen un atrio por el calor, pusieron el hotel cerrado, es un hotel muy grande, un atrio con sistema de ventilación impresionante. Pusieron a lo alto, pusieron sistemas de detección por aspiración. Estaban entre BIM o aspiración, pero por lo alto se decidieron por sistemas de aspiración. Hicieron pruebas de humo, colocando producción de humo al centro del sitio, y simularon los tiempos de activación. Entonces, ese es uno de los que me ha tocado. Y por ahí, a partir de ahí, perdón, entendí que los sistemas de detección no los puedes quitar del techo. Si alguien pone un detector de humo en un lugar que no es el techo, está haciendo un diseño equivocado. Repito, a partir de ahí puedes poner detectores más abajo, pero el techo es el principal punto de acumulación de humo en el caso de un conato de incendio. Ok, Javier Vargas nos pregunta, cuando tenemos respiraderos en toda la lateral de un techo de una planta, ¿es necesario poner de respiradero la tubería detectora? No, no es necesario, habría que ver el caso puntual, pero no, no es necesario. Esos respiraderos son para evacuar el calor, no le afectan tanto al humo, porque si hubiera un conato de humo, el humo se va al techo, y no le va a afectar de que se escape por el ducto de esos respiraderos, porque nos han tocado respiraderos que están en el techo, unas bolas que giran constantemente por gravedad, y no, no hay mayor conflicto, a no ser que tengan un sistema de ventilación forzada. Hay unos almacenes que querían poner unos ventiladores enormes en el techo, que es otra cosa, que no creo que sea el caso,
No hay ningún conflicto de poner detectores en el techo ahí. Bueno, las últimas preguntitas entonces. Apolinar Cubillos nos pregunta, ¿en túneles de cables y o lugares de condiciones de medio ambiente crítico se pueden usar detectores de aplicación interior o sugerimos los industriales? Va ligada con la pregunta al costo. En túneles de cables, disculpa, el resto de la pregunta no la entendí. En túneles de cables y o lugares de condiciones de medio ambiente crítico se pueden usar detectores de aplicación interior o sugerimos los industriales. Va ligada la pregunta al costo. Bueno, ese es un punto también que me ha tocado a veces que me preguntan, a veces me preguntan que hay lugares con techo pero sin paredes, o que son lugares donde el humo claramente se va a ir y nunca va a llegar al techo. Entonces, quizá en el caso que me están preguntando es un lugar de complejo, tenemos que ver cómo se va a comportar el incendio, hay que saber cómo se produce el incendio y hacia dónde se movería el fuego y el humo. Si es un lugar con mucha ventilación, no tiene caso poner detectores en el techo. Quizá una cámara de circuito cerrado de televisión es suficiente con un monitoreo constante, con esos softwares y algoritmos que te van a detectar el movimiento. Hay unos fabricantes que te venden detectores de humo por cámaras de video, entonces siempre estoy viendo el área y si hay un movimiento de humo lo voy a detectar, porque en las condiciones que mencionan, todos los detectores de humo, todos los detectores de humo van en interiores, no son para exteriores. Y ahí uno evalúa el mejor detector de acuerdo a las condiciones del sitio a lo que se va a quemar, ¿no? Pero no piensen en detectores de humo en exteriores, eso normalmente no aplica. Bueno, ellos sí te mandan muchos saludos, te mandan muchas felicitaciones, van a seguir en contacto contigo, nos preguntan por distribuidores en distintas partes. Voy a hacer entonces la última pregunta para cerrar. Carolina Ortiz nos dice, en un aeropuerto, una terminal de carga donde no es completamente cerrada, ¿se recomienda colocar un sistema de aspiración o rayos? Si es un aeropuerto y hay una terminal, sabemos que siempre va a haber entradas de aire por el movimiento de los pasajeros, la llegada donde entran las aeronaves, pero esos son movimientos de aire que no son tan fuertes, que no son un peligro para la detección rápida. Como acabamos de ver en el webinar, puede ser una opción detectores de rayo o de aspiración. Hay que evaluar caso por caso, el presupuesto también, obviamente. Pero esos dos detectores no les vería ningún conflicto en aeropuertos, en terminales, digamos, normales, abiertas, que sí hay ventilación, pero esa ventilación es normal. No le afecta al detector. El detector debe de programarse acuerdo a las condiciones ambientales. No se vaya a disparar con una alarma falsa si no lo programo bien. Pero no habría mayor conflicto en ambas tecnologías. Bueno, para las personas que me están preguntando, que son varias, que de pronto llegaron tarde o lo que sea, que si vamos a compartir la grabación, sí, la vamos a estar compartiendo. Vamos la semana entrante al correo con el que se registraron, les van a llegar las memorias, que son la presentación completa y el PDF que nos acaba de presentar Justy. Entonces les agradecemos mucho por toda la interacción que tuvimos. Justy, te mandan muchos saludos y te Muchas felicitan, gracias. hablan muy bien de la marca, etcétera. Entonces, Muchas gracias. muchas gracias a todos. Para finalizar entonces el webinar, desde Alas tenemos una valiosa información que contarles. Vamos a estar, la semana entrante la asociación va a estar participando en Seguritech en Perú. Por allá nos pueden buscar y vamos a tener descuentos para quienes se quieran afiliar en las ferias. Igualmente vamos a estar también en Exposec Sao Paulo, perdón, en Brasil. Vamos a estar la semana de arriba en Tecnoedificios en Panamá y el 1 de junio tenemos nuestro encuentro tecnológico en Bogotá, Colombia. Si requieren más información, por favor, entren a la página de Alas o me pueden consultar por el correo y vamos a estar brindándoles información de todos estos eventos. Justy, para despedirte, no sé, algo más que quieras decir o simplemente para Sí, despedirnos. claro. Tadeo, te agradezco muchísimo la organización, la convocatoria y la presentación y el cierre del evento. Creo que el evento, la presentación levantó algo de interés y eso porque hemos visto proyectos nuevos en estos aeropuertos, remodelaciones, inversiones nuevas que están haciendo las empresas en metros nuevos, líneas nuevas, aeropuertos mismos con terminales renovadas o nuevas totalmente. Entonces, les pido a los asistentes que estemos en comunicación, en revisión de cambios en las normas y abiertos a ver nuevas tecnologías que están para estos ambientes disponibles y no caigamos en poner lo que conocemos puntualmente porque no es lo ideal para estas aplicaciones. Entonces les agradezco nuevamente la convocatoria, la buena atención y la asistencia, perdón. Nuevamente, Tadeo, muchas gracias y gracias a todos. Saludos también.
Bueno, Justin, muchas gracias a ti por aceptar también la invitación y por tu presentación. Muchas gracias a todos los asistentes, por acompañarnos en los eventos de Alas. Nos encontraremos entonces en una próxima ocasión. Un feliz día para todos. Hasta luego.